hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Su nombre lo indica. Vamos a tener todas las voces. Un tema que nos ocupa y también genera un alto grado de preocupación es el acuerdo no con el Fondo Monetario Internacional. Por eso en el programa del día de hoy vamos a hacer dos enfoques. Un enfoque económico, nos acompaña el licenciado Julio Gambina, y después tenemos un enfoque sociológico a través de Julián Rebón. Bueno, ¿por qué digo nos ocupa y nos preocupa? Porque, bueno, esto va a marcar un poco el escenario de los dos próximos años de gobierno del presidente Alberto Fernández y va a marcar nuestra realidad económica. Por otro lado, hemos visto información en algunas encuestas donde, bueno, la incertidumbre y el temor que le genera a la gente el no acordar y los miedos que le genera a la gente el acordar. Y para hablar de eso y comenzando con el abordaje económico, tenemos comunicación directa vía Zoom con el licenciado Julio Gambina. Julio, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gustazo, Gustavo, estar de nuevo contigo. Viste, en la teoría de pensar en escenarios, vi un artículo tuyo donde lo que más, o sea, todo es rico e importante, pero lo que más me impactó fue pensemos en escenarios de default. Y quiero que vos te explayes sobre el tema. Antes de escucharte, me genera, de alguna manera, incertidumbre. Sí, es correctísimo. A mí también me genera incertidumbre porque hablando en criollo, hay que pensar que la Argentina podría patear el tablero. Y uno dice, si la Argentina patea el tablero, suspende los pagos al Fondo Monetario Internacional, ¿qué consecuencias tiene? Uno, para el propio Fondo Monetario Internacional. Digamos, Argentina tiene, si vos mirás la cartera de préstamos del Fondo Monetario Internacional, Sí. Argentina es el 30% de la cartera de préstamos del fondo. Sí. La mitad de lo que Argentina le debe Egipto. Digamos que en 5 países tiene como el 60% de la cartera de préstamos. O sea que Argentina es un deudor importante para el fondo. Se acaba de conocer un informe muy crítico sobre el préstamo otorgado por el fondo a la Argentina. Sí, en cuanto a la legalidad del mismo. Legalidad, cumplimiento de los estatutos del fondo, haber seguido las normas estatutarias y reglamentarias del propio fondo. Si Argentina deja de pagarle, el fondo tendrá que discutir. Y ojo, Estados Unidos tiene voz y mando en el fondo, pero también están los países europeos que en su momento no estaban muy satisfechos con otorgar este préstamo. No nos olvidemos que el segundo inversor, en especial después de Estados Unidos en el Fondo Monetario, es China. China y Estados Unidos tienen diferencias muy serias, por algo hay guerra comercial, guerra monetaria. No quiero decir que China vaya a jugar para la Argentina, pero China podrá levantar la voz en el directorio del Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, a ver, Estados Unidos, expliquen ustedes por qué otorgaron este crédito a un deudor que no puede pagar. O sea que la primera consideración es que si Argentina patea el tablero y no paga, bueno, el Fondo Monetario tendrá que discutir. Y cuando decimos el Fondo Monetario, no nos olvidemos que es un organismo de Naciones Unidas, o sea que de alguna manera involucra al sistema financiero mundial. Después la otra consideración es, bueno, ¿qué pensarán el resto de los países del sistema mundial, especialmente los países latinoamericanos y caribeños? Argentina ahora está presidiendo la CELAC. La CELAC está claro que es un ámbito de articulación internacional que está configurándose como tal a partir de la reciente presidencia de México, la actual presidencia argentina. ¿Y qué dirá la CELAC al respecto? ¿Apoyará a la Argentina que está presidiendo temporalmente ese organismo interamericano? Incluso otros países deudores del sistema mundial y especialmente con el Fondo Monetario,
¿Acompañarán la posición de la Argentina? ¿Forzarán un debate en Naciones Unidas? Entonces, son cuestiones no menores de la política internacional, del derecho internacional, de la lógica mundial de funcionamiento del sistema económico. Y después está lo que acontece en la Argentina. Si Argentina continúa con esta dinámica de mientras negocio pago, lo que de hecho está haciendo es utilizar recursos públicos para cancelar deuda con el fondo y postergar soluciones de sectores sociales que están demandando, producto de la alta inflación, de los problemas económicos, más allá de la recuperación económica, están demandando soluciones concretas. Digamos que no se puede resolver la demanda de cobro del exterior con las demandas insatisfechas de la sociedad más vulnerable en la Argentina. Por eso la Argentina tiene que decidir si se subordina a la presión de los grandes acreedores, especialmente el Fondo Monetario, o se subordina a la demanda de soluciones concretas de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, perceptores de bienes sociales, en fin, incluso si vos querés, reactivación de la economía pensando en sectores pequeños y medianos asociados al mercado interno, aunque también al mercado mundial, porque si Argentina no paga va a haber restricciones para las pymes exportadoras en materia de crédito y algo tendrá que ayudar el Estado argentino, del mismo modo que durante el 2020 y en la gran recesión en el marco de la pandemia se ayudó no solo a los sectores sociales vulnerables, sino al sector económico, pequeña y mediana empresa, bueno, también se podrá tener en cuenta esa situación. Por eso es un escenario complejo, no es sencillo, pero es importante planteárselo para evitar fantasmas. Bien, primero, o sea, arrancamos con el título que vos estás planteando, bueno, pensemos en escenario de default. Bueno, siguiendo este tema de pensamiento estratégico y con escenarios, sabemos muy bien, a ver, qué es lo que pasa en el día a día, pero te digo que lo ve el hombre de la esquina, más allá que uno en términos económicos no le va a decir componente financiero implícito, no le va a hablar en esos términos, pero le va a ver, ¿qué es lo que te dice? Mirá, yo no compro dólares, pero cuando veo que el dólar blue sube, veo que los proveedores me vienen con lista de precios actualizadas y terminan una carrera interminable. Algunos lo atan que esto es generado por la incertidumbre de los no acuerdos. ¿Vos decís que es lo contrario? Mirá, riesgos hay, digamos, cualquier medida que vos tomes. Seguir pagando supone riesgos y tiene beneficiarios y perjudicados. Sí. Dejar de pagar también tiene riesgo. Vos usaste la palabra incertidumbre y es correcta. El tema para esta medida o cualquier orientación de política económica, vos tenés que pensarlo en términos de beneficiarios y perjudicados. Si Argentina continúa en este rumbo actual, pensá que Argentina ya utilizó más de 6.000 millones de dólares durante este gobierno para pagarle al Fondo Monetario mientras negocia. El viernes vencen 730 millones. El lunes de la semana que viene, 300 más. otra suma que entre los dos están casi en 1.100 millones de dólares. En febrero, unos 650 millones de dólares. En marzo, cerca de 3.000 millones. En total, un poquito más de 4.500 millones de dólares entre enero, febrero y marzo. La pregunta es, ¿esos millones de dólares se podrían usar en otro sentido? Y eso te va a generar incertidumbres y confrontación con el Fondo Monetario, con el Poder Mundial, cerrazón de mercados, potenciales sanciones de Estados Unidos o de otros operadores del sistema mundial, pero al mismo tiempo podés empezar a generar condiciones para otro rumbo de la organización económica de la Argentina. Siempre hay riesgo. Por eso, en una nota reciente que publiqué sobre el tema, digo ni tanto ni tampoco. En el sentido que si vos no pagás, no es que no va a pasar nada. Pero bueno, de hecho uno puede pensar en el 2001 argentino. Argentina dijo cesación de pagos, no al fondo. Esa fue la diferencia del 2001. Cesación de pagos con los acreedores privados
y relativamente no pasó nada. Es más, vino la crisis del 2007, 2008, 2009 y Argentina tenía la suerte de no haber recibido préstamos internacionales en ese tiempo por estar en default. Digamos que Argentina hoy lo que no necesita es acrecentar su deuda pública externa. Y ojo, la viene acrecentando. Argentina viene pagando y viene acrecentando la deuda. Entonces lo que yo quiero decir es que no es que no pasa nada si no pagás, pero si seguís pagando, Puede ser el peor. tema de más del 40% de pobreza, el 10% de desempleo, los temas de la flexibilidad laboral, los temas de la pauperización de una parte importante de la Argentina continúa. Y es un callejón sin salida que lleva mucho tiempo y que sería interesante que la Argentina pueda ser punta de lanza de un cambio, no solo para el país, sino en la región y en el mundo. Digamos que vivimos un tiempo de mucha incertidumbre. Fíjate que ayer, en estos días, las bolsas del mundo están temblando porque Estados Unidos nos va a marcar el cronograma de aumento de las tasas de interés. Está cambiando la política mundial. Bueno, pregunta, ¿Argentina podría intervenir en este cambio de política mundial con una medida tan importante como la suspensión de pagos al Fondo Monetario para poner en discusión incluso al propio sistema financiero mundial? Bueno, obviamente la respuesta no la podemos dar de antemano. Toda decisión política tiene sus bemoles. No hay respuesta de antemano de lo que va a acontecer, pero Argentina no puede seguir en el ritmo actual de pagar para terminar subordinándote a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que todos sabemos supone un fuerte ajuste fiscal y mayor deterioro de los indicadores económicos sociales del país. Julio, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Hasta cualquier momento. Bueno, estuvimos con Julio Gambina, economista. Después le voy a poner abajo en el graph los distintos artículos que escribió él, quien esté interesado. Ahora sí, les propongo que vayamos un pequeño corte, te quedás con nosotros, continuamos en nuestra voz, porque vamos a tener la voz de un sociólogo. A ver qué nos dice con respecto al escenario internacional y la República Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, continuamos acá escuchando todas las voces. En instantes, ¿saben a quién vamos a tener? A Julián Rebón, que es sociólogo y doctor en ciencias políticas. Y vamos a abordar dos temas. Primero, a ver, ¿cuál es la visión que ve él desde su profesión de este acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional? Hace un rato lo entrevistamos a Julio Gambina. Bueno, pensemos en todos los escenarios, decía Julio. También tenemos que pensar en los escenarios de default. Y en el caso de Julián Rebón, desde el punto de vista sociológico, ¿qué significa todo esto? Si nos queda un tiempito, él representa a la economía social, a ver si podemos preguntarle algo de la actividad del cooperativismo. Julián, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Julián, un placer tenerte por primera vez acá en el programa. Bueno, primer tema, a ver, ¿qué abordaje podemos hacer del punto sociológico, del punto de vista sociológico, con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo te digo de esta manera, la sociedad, distintos sectores de la sociedad. Algunos dicen, mirá, esta incertidumbre con el fondo me tiene mal. Mejor arreglemos, pero si arreglamos me van a tener atado de por vida. ¿Por qué nos metieron en este lío? Y en definitiva no queda otra, ¿sí? Con esta simpleza que te digo, no es que sea mi opinión. Escucho a la gente de que vas a un bar, un café, te preguntan, mira, sos periodista, sos economista, ¿qué opinas? Y yo le hago al revés, le digo, ¿qué opinas vos? ¿No? Y quiero ver tu abordaje sociológico de este esquema vinculado al endeudamiento. Creo que básicamente
está bien planteado. Es una situación típica de crisis, la cual ninguna de las soluciones a las cuales se puede arribar es óptima, más bien todas distan de ser óptimas, ¿no? La herencia que dejó Macri de esta deuda sideral tomada en muy poco tiempo, a grandes montos, con poco plazo y que no fue utilizada en ningún fin productivo, obviamente dejó muy condicionada a la administración actual y al futuro del desarrollo del país. ¿Me disculpas un segundito? Discúlpame. Sí. Voy a hacer una labor periodística de una frase que vos utilizaste, donde estás haciendo como sociólogo una mejor síntesis que los economistas. ¿Sí? ¿Y a qué voy? Dijiste, una deuda muy alta, a pagar en el corto plazo y que no se utilizó para ningún fin productivo. Sí. Qué importante, ¿no? Lo cual implica que no es que mejoró tu capacidad de repago, ¿no? Sí, obvio. No solamente capacidad de repago, si estuvo volcado si estuvo volcado a la industria nacional, si creció la actividad, etc. Exactamente, sí. Bueno, continuemos. Acto seguido tuvimos una pandemia, un acontecimiento tremendamente original que anidió a esta crisis que ya venía una nueva. Sí. Con lo cual, obviamente, el país venía, en términos sociales, de un gran retroceso social. Esto se prolongó durante la pandemia. Por más que hubo políticas activas intentando detenerlo, lo que se logró es paliar. Pero uno va a encontrar, en términos laborales, de desempleo, de precariedad, en términos educativos, ¿no?, un retroceso. Al mismo tiempo, las reservas del Banco Central han disminuido. Al mismo tiempo se sumó este año una derrota política del gobierno y una actitud del bloque mayoritario de la oposición, de Juntos por el Cambio, que fue quien construyó esta deuda recargada, ¿no? Una actitud de jugar precisamente con fuego para que al gobierno le vaya todo lo mal posible, o por lo menos hay distintas versiones. Y al mismo tiempo lo que uno encuentra es una situación en la cual el gobierno obviamente afronta una discusión interna acerca de qué hacer, y no solo que tiene una discusión interna, sino que lo hace pública. Con lo cual, digo, Argentina llega a esta situación en condiciones bastante desfavorables. Pasó el tiempo más duro de la pandemia, hubo recambios en el FMI, pareciera que venía una línea madura, si es que alguna vez hubo otra, ¿no? Queda como interrogante si hubo otra. En ese sentido, se acerca cada vez más el momento de definición. ¿Qué hacer? El gobierno dice, no están viendo un ajuste que no podemos hacer. Ahora, al mismo tiempo, creo que el sentir popular un poco también registra esto, es engancharse, entrar en default también es un costo muy alto. Y es un costo muy alto en un contexto en el cual no tenés reservas, con lo cual la posibilidad de un golpe de mercado es relativamente alta, como lo estamos viendo estos días. En ese sentido, me parece que la situación es de crisis en este sentido. Ninguna de las soluciones es óptima, pero en algún momento se va a tener que optar por que sea el mal menor. Uno podría pensar en un escenario hipotético de default, no sé si las condiciones políticas argentinas están dadas como para aguantar esa situación. Un escenario de default probablemente ahondaría la crisis económica en el corto plazo. Claro. Un escenario no default puede no ahondarla en el corto plazo, puede traer esta estabilidad, pero obviamente puede a mediano plazo traer una restricción muy fuerte y sobre todo una pérdida de soberanía. Depende cómo se dé este acuerdo, ¿no?, que puede estar pendiente todo el tiempo con las visitas, los controles, la posibilidad de un nuevo default. Ese es el panorama. El panorama en el sentido no es para nada alentador. Clarísimo.
Bueno, Julián, y a ver, y un cierre final. Desde el punto de vista de la gente, ¿qué opinión nos puedes dar? ¿Qué opina la gente? Vos lo está diciendo. Claro, ¿Qué opina el público? la gente que dice, quiero sacarme esta situación de encima porque la incertidumbre es peor para mí. Bueno, es que yo creo que ahí lo cierto es que no tenemos toda la información disponible. Una incertidumbre de este tipo tan fuerte, obviamente estamos en un momento de crisis. La crisis en un punto es incertidumbre, ¿no? Es eso. No hay una normalización de las relaciones, de las expectativas. Estamos creciendo económicamente fuerte, se ha recuperado de la pandemia. Mismo el Fondo Monetario en el día de hoy elevó la proyección de conocimiento de crecimiento para este año al 3%. Pero bueno, tenemos un problema que es esta restricción de divisas y un problema de inflación. Los dos, uno no explica al otro, pero están bastante correlacionados. Entonces, obviamente yo creo que la apuesta, el intento del gobierno de llegar a un acuerdo, este acuerdo restrinja lo menos posible, ¿no?, la posibilidad de desarrollo del país, es una apuesta válida. Probablemente con eso también va a haber que jugar con la posibilidad de que no haya ese acuerdo. Ahora, las condiciones políticas para enfrentar un no acuerdo son difíciles, ¿no? Tiene que haber una gran unidad popular, un gran liderazgo, una gran capacidad de movilización, estar dispuesto a enfrentar todos los embates que van a venir. Y obviamente, y un mal acuerdo también es, a mediano plazo, es desastroso para el desarrollo del país. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿cuál es la buena noticia? No hay buena noticia, ¿no? La buena noticia es que hay un gobierno que está intentando pelear esa posibilidad de construir un acuerdo más beneficioso para el país. Razonable. Más razonable. No tenemos un gobierno como el de hace 2 años. Uno puede discutirle si las estrategias son las mejores, las peores, ¿no? La dureza o no dureza, pero es un gobierno que está defendiendo los intereses nacionales. No es la situación de hace 2 años en la cual tuvimos un gobierno que no solo no defendió los intereses nacionales, sino que precisamente para buscar la reelección hipotecó el futuro del país, ¿no? No solo en términos económicos, también en términos de soberanía, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Julián. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Estuvo con nosotros Julián Rebón, que es sociólogo y doctor en ciencias sociales. Señores, en el programa del día de hoy nos propusimos hacer un abordaje de escenarios de esta situación con el Fondo Monetario Internacional, porque vos lees los diarios y de acuerdo al titular de cada diario y de acuerdo a la ideología de cada diario, te quiere llevar a un resultado determinado. ¿Qué es lo que debe hacer o no debe hacer el gobierno? Por eso estas 2 entrevistas nos ayudan un poco para ver un abordaje en un escenario diferente, ¿no? Un abordaje económico que lo hicimos con el licenciado Julio Gambina y un abordaje del punto de vista de la sociedad a través de Julián Rebón. Señores, me despido de todos ustedes. Realmente el tiempo pasó volando, pero me dicen, Gustavo, primero acomódate la camisa. Gustavo, mostrá este saco que pertenece a Sastrería Windsor. Miren lo que es este saco, esta camisa, @Sastrería Windsor o www.sastreriawindsor.com.ar. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz a las 23:30 horas.